Bueno, buenas tardes, amigos. Ahí tratando de armar un poco el fondo, siendo las 8 de la noche. Bueno, vamos a tener siguiente vivo de esta serie que estamos haciendo con todos los autores de Queja Ediciones. Nosotros entrevistándonos entre nosotros. Hay un montón de amigos saludando. Hola Juana, hola Julia. Ya está Julia por ahí uniéndose, así que la vamos a incorporar al... Espero que anden todos bien. Vamos a conversar un poco con Julia, a ver si ahí esperando su conexión. Ya la tenemos con nosotros. Hola. Salió bien. Valió la pena hacer la prueba. Sí, En la estuvo semana. buenísimo, perfecto. Muy bien. Estamos. Julia ya viene con la copa incorporada, por acá también, la estábamos esperando. En su honor, el vino que abrimos hoy es un Cabernet Sauvignon, no, un Sauvignon Blanc, porque vamos a tomar Perfecto. vino blanco, Es el vino que que sabemos tomo que a Julia siempre. le gusta. Bien. Bueno, ya hay un montón de personas unidas, así que voy a contarles que Julia es rosarina, nació en Rosario en el año 1960, es psicoanalista, docente, supervisora de clínica psicoanalítica, publicó muchos artículos en medios, revistas de psicoanálisis, y también reseñas sobre cine. Yo la conozco a Julia antes que como autora y como psicoanalista la conozco del universo cine, con una amiga que tenemos en común, gracias a Eli, que fue quien nos reunió. Y vimos, bueno, y el amor por Marguerite Duras también, nos une un poco Totalmente. esa admiración por esa escritora. Y bueno, este es su primer libro de cuentos, que tiene una portada hermosa, que hizo Bárbara Pistoia, ese collage, y que terminó de montar en este diseño hermoso de portada Sim Hernández, que es nuestro director de arte estrella, como le decimos. En esta serie de cuentos, un poco Julia recorre, esta es una lectura que hago yo, ustedes pueden contradecirme cuando lo lean, pero recorre un poco los años de la dictadura, la militancia, lo barrial, ¿no? Como la militancia universitaria y secundaria también, como la iniciación en la política, la amistad, varios temas, el amor, por supuesto, varios temas que de formas diversas van enlazando los distintos relatos de de este libro de cuentos, que es muy breve, pero a la vez muy contundente, que creo que también eso no temo en decir que es un rasgo de la Duraz, como le decimos los que nos atribuimos sus lecturas, y cierta admiración por ella. ¿Me contradeciría o estaría de acuerdo, doctora? No, estaría de acuerdo completamente, sí. Hay Es un lindo varios piropo. cuentos. Sí, absolutamente, inmerecido, pero bueno, yo soy muy lectora de Duras, pero bueno. No, tal vez agregaría que sí, hay varios cuentos, sobre todo el que da título al libro, Los días de noche, que están ligados al periodo década del 70 y década del 80 en la militancia, y otros que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Es como si fueran dos cosas. Pero un poco porque, bueno, te cuento un poco lo que me fue pasando de lo que me devolvían algunos lectores, que es una experiencia re linda esa.
porque, te quiero frenar porque lo que incorporamos hace un par de semanas fue el ping pong virósico. Esta buenísimo, me conversación, parece. Está esta bueno. conversación se inicia con un ping pong acerca de algunas cuestiones absurdas, algunas más ridículas o divertidas, acerca de tu estancia en la cuarentena, digamos. Bueno, Así bueno, que a ver, después vamos a entrar con el libro, pero como es sábado y estamos distendidos un poco acá tomando un vino, está te buenísimo. vamos a preguntar rapidito, tenés que responder lo primero que te viene a la cabeza, como buena Dale, psicoanalista, sin filtro. me encanta, ¿Incrementaste tu dale. consumo de alcohol durante la cuarentena? No, no, es más, lo No. disminuí incluso. Sí, Ah, bien. sí. Bueno, te dan Incrementé mi consumo de mate, eso sí, mucho mate. mucho, mucho. Parece Sí, que la yerba se vendió el doble que el año pasado en esta misma etapa. sí. Aun cuando podría uno asustarse de la bombilla, compartir el mate, pero la gente duplicó los mates, pero no dejó de tomar. Ujú. Bien. Te dan 5 horas en total de vida normal como la de antes, sin cuarentena, sin virus, sin nada. ¿Qué haces? Voy al Parque Centenario, pero corriendo ya. Es lo primero que voy a hacer. Pero no a ¿A la qué? noche, no, no, de día. A mí me gusta el sol en el parque. Mm, Que aparte ahora eh, está como cerrado, ¿no? Hay que ir por Vallaron afuera, adelante, sí, sí, sí. no se ve el Ahí me gusta, lago. no se ve el lago, no, no, además lo que más me gusta es el sol en el parque, porque no tengo sol directo en mi balcón, que mira al sur, mi balcón mira al sur, entonces en el parque busco, además de hacer gimnasio, lo que sea, sobre todo el sol. Bien. Queda un solo barbijo en el mundo y hay 2 personas que no lo tienen. ¿A quién se lo das? ¿A Bolsonaro o a Trump? Bueno, qué sé yo. No sé, me parece que a ninguno de los dos. Lo quemo. Lo quemo, lo tiro, no sé, a ninguno de los dos No me lo parece. usarían, no lo usaría ninguno de los dos. ¿Lloraste en el último mes? Sí, me parece que sí, sí, lloré en el último mes, sí, sí. No se puede Me saber parece- por qué. Por Sí, nada, motivo. no, 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 lloré viendo una película sobre Borges. Porque- Sobre Borges. sí, sí, una película que vi en YouTube que está completa, que es maravillosa y que me conmovió profundamente. Esa fue la última vez que lloré anoche, la vi, así que lo tengo reciente, porque hay Bien. algunas frases de Borges y el modo en que están dichas que bueno, me hicieron llorar. ¿Te Me, emociona, te puede emocionar a ese nivel leer algo muy bien escrito? O, ¿identificás qué es lo que te emociona? Sí, él hablaba de sus libros y decía algo así como, no, no voy a decir la frase exacta, pero mis libros ya no me pertenecen o me desconocen, decía él, mis libros no me conocen, pero a la Mm, vez son tan míos como mis sienes grises y mis ojos grises, ¿no? Esa mm, cuestión, digamos, como de separación, de que él está separado ya de sus libros, pero a la vez son tremendamente propios. Y ahí fue cuando me claro. puse a llorar. Eso te emocionó, mirá vos. Sí, sí. Qué bueno, lo propio. ¿Con qué canción o banda, cantante, puede ser una banda, un cantante, musicalizarías este año 2020? Y me la pasé escuchando a Chris Cornell, casi no fue voluntario, es que todo me llevaba hacia Chris Cornell, ¿no? Ahí estaba, bueno, en el Spotify, siempre me gustó Chris Cornell, pero desde que empezó la cuarentena lo empecé a escuchar intensamente, como te dicen ahí en Mm, Spotify. Ahora me pusieron, está escuchando intensamente a Spinetta, porque te marcan lo que vas haciendo, o sea, no te puedes saben todo, esconder, saben todo lo que escuchás, sí. incluso el nivel Claro, de... sí es intenso. Primero escuché intensamente a Chris Cornell y ahora intensamente a Spinetta, ambos intensamente. Ahí saludamos a Hugo Sánchez, el poeta de Tolosa, con quien estamos conversando también la editorial.
para ver si podemos llegar a un acuerdo para un libro para el año que viene. Estamos leyendo su manuscrito, que es alucinante, así que lo saludamos. Gracias por unirse. Seguimos con el ping-pong cuarenténico virósico. ¿Con qué teoría conspirativa acordás más? ¿El virus chino? ¿El virus es chino o el virus es yanqui? Me parece que es chino, no sé. Los Pero chinos bueno, quieren a ver, destruir al mundo. no, pero en cuanto a teoría conspirativa, realmente no concuerdo con ninguna. Digo es chino porque es el origen El donde empezó origen. el virus. Sí. Después están todos Cinco los años, procesos. ¿qué preferís? ¿5 años de cuarentena estricta o la muerte del 50% de la población? Y no, me la banco 5 años de cuarentena estricta, yo qué sé. No está tan mal. Sí, sí, qué sé Para un yo. escritor, Sí, no es tan mal estado, no, realmente, obviamente extraño un montón de cosas, pero bueno, las circunstancias son las que son, ¿no? ameritan. Cinco Ujú. años, perdón, ¿leíste más o menos de lo que lees generalmente en No, este tiempo? leí mucho más porque tengo más tiempo, mucho más tiempo. Vi una foto y que pusiste no sé cuántos libros en tu mesa. Estás con Sí, piglia. estoy leyendo mucho a Piglia, estoy leyendo también a David Viñas y estuve leyendo a Félix Brusone, Ah, una mezcla el, de interesante. el limpiador de piletas. Sí, bueno, Piletas es lo último que leí de él. Leí también Barrefondo, Los Topos, Las Chanchas, o sea, fui leyendo 76, todas las novelas, todas sus sí. novelitas y Y cuentos. los cuentos de 76, que me gustaron mucho. 76. Sí. Muy alucinante. Bueno, ahí hay un parentesco por ahí para que después conversemos en relación a tus cuentos, ¿no? Eh, el mundo se va realmente a la mierda y quedan dos opciones. Quedarse en la Tierra devastada, en completo peligro, o arriesgar una nueva vida en Marte. ¿Qué haces? No, me quedo acá, yo qué sé, Marte, qué onda. A lo seguro. Además, el Parque Lo bueno Centenario en Marte no conocido. está. Además, el Parque Centenario en Marte no está, el Río Paraná tampoco. Saer, ¿qué hago? No, me quedo No. acá, yo qué sé, algo voy a hacer. ¿Preferís inventar la vacuna y que digan que el invento fue de otro? ¿O que todos crean que vos inventaste la vacuna, pero en realidad no hiciste nada? ¿Se entendió? No, mucho no. ¿Preferís ser la inventora y que todos Sí. digan que otro la inventó? ¿O que todos crean que vos inventaste la vacuna, pero en realidad fue otro? No, la primera opción, inventarla, pero que no se sepa. Sí. Que nunca se sepa. Vuelve la ficción perdón, ay, Julia, se me fue tu nombre de golpe. ¿Vuelve la ficción de Julia en el año de la cuarentena? La ficción, ¿Estás ¿cuál ficción? escribiendo? Sí, estoy escribiendo muchísimo. Ya en la cuarentena escribí 3 cuentos nuevos durante este periodo. Estoy terminando el tercero, le tengo que dar como el toque final al tercero de los que escribí. Escribí ¿Cómo, muchos más, pero bueno, ahora en este periodo de la cuarentena fueron 3. Sí. cómo compatibilizás tu trabajo como psicoanalista y el trabajo de la ficción? O sea, vos vas tomando de tu práctica cosas que después van a aparecer en la ficción o son mundos paralelos en los que vivís, No, digamos. son mundos Cerrás una paralelos. persiana y entras en el otro ámbito. Sí, cierro una persiana y entro en el otro ámbito. No hay mucha conexión. Como no sea, eh, a ver, algo que proviene lógicamente tal vez de mi propio análisis, sin yo saberlo, sin tenerlo de manera consciente, pero no respecto de mi práctica analítica con los pacientes, no. No, porque además mi relación con la literatura fue muy anterior a descubrir el psicoanálisis y a interesarme por el psicoanálisis. Escribo más o menos desde los 8 años y leer también, porque bueno, soy hija única y estaba muchísimas horas sola frente a una biblioteca. No existía internet, no había nada,
no tenía hermanos, entonces lo único que hacía era leer, que es más o menos lo que hago ahora. O sea que mi vida no cambió mucho desde ese No. momento hasta ahora, en realidad. ¿Identificás el primer libro que tenés registro de cuál fue el primer libro? O por ahí es un registro mitológico, ¿no? Como la historia que uno se cuenta acerca de la relación entre uno y la literatura, pero suele haber un libro inicial, digamos, ¿no? ¿Te acordás? ¿O lo tenés Sí, el primero presente? que leí, digamos, más allá de toda la literatura más infantil, de Julio Verne o Emilio Salgari, esos que venían en la colección Robin Hood, más allá de eso, lo que yo sentí como que, bueno, esto es otra cosa, fue Final del Juego de Cortázar, que lo leí, yo tenía 12 años cuando lo leí. Sí, Mirá, eso, sí, empecé por ahí. Y bueno, después me fasciné, leí Cortázar, todo, pero te digamos, todos quedaste ahí los un cuentos. tiempo. Sí, porque además iban saliendo y yo estaba atenta cuando salía el nuevo libro de Cortázar, hasta que en algún momento se interrumpió, que fue en la dictadura. Pero bueno, mi vieja me había sacado una cuenta corriente en una librería, nunca supo que había hecho lo peor para su economía, porque yo me sacaba de a 4 o 5 libros por semana hasta que me dijo, basta, o sea, Sí. yo no puedo pagar todo esto, o sea, estás loca. Y ahí, bueno, me tuve que quedar con los que había comprado hasta ese momento, pero bueno, cuando ella abrió esa posibilidad, bueno, empecé a Mm. sacar libros. Y comprás ahora, volviendo a esa misma pregunta, pero en la adultez, ¿comprás libros porque aparecen y los tenés que comprar y los vas leyendo? ¿O compras, lees? ¿Cómo es esa relación con con la mercancía, digamos? Con el No, bien por cultural. eso hago como un camino. Por ejemplo, ahora estoy mucho con Piglia. A partir de Piglia se me abre como un camino de cosas que yo quiero investigar. Por ejemplo, Piglia venía hablando de esta novela de David Viñas, Cosas Concretas, que yo la tenía, pero la presté y no me la devolvieron. Me puse a buscar esa de David Viñas o volví a leer viejos libros de Viñas porque Piglia los menciona. O sea, armo mis búsquedas en función de algo que voy leyendo. No, es raro que yo busque porque hay un libro nuevo que salió, porque en general armo mis búsquedas así. O por ejemplo, me gustó los primeros cuentos que leí de Brusone y entonces me pongo a buscar el resto de las cosas de Brusone. Lo voy armando así. Pero en general compro y leo, no quedan ahí. Mm, Como mm, obedecen a búsquedas actuales, entonces los voy leyendo. claro, Eh, claro. sí, ¿Y esas búsquedas tienen que ver con lo que estás escribiendo o lees por investigar, digamos, porque ese tema te tiene no, preocupada? tiene que ver con lo que estoy escribiendo. Me ayuda mucho leer a Piglia lo que él va teorizando sobre la prosa, cómo piensa la narrativa. Entonces, sí, voy buscando cosas que vayan en esa línea de lo que yo voy pensando. Me voy armando como una investigación, digamos, como algo así, Bien. propio. Y en relación trajiste a Brusone 76 y yo hice esa relación rápidamente con los días de noche, que te quiero contar algo antes de hacerte la pregunta, porque el libro se llama Los días de noche. Eh, Después quiero que si querés hables un poco de cómo surgió el nombre del cuento ese, ¿no? Que en verdad es un cuento del libro, que después se convirtió en el nombre del libro. Y hasta el momento en que nosotras conversamos sobre el título del libro, yo no lo sabía. Pero esta semana, leyendo La hermana menor, el libro que Mariana Enríquez escribió sobre la biografía de Silvina Ocampo, donde, bueno, aparecen Victoria, Borges, Bioy, todo ese universo que la rodeaba, descubrí que hay un libro de Silvina que se llama Los días en la noche. Sí, Entonces, sí, como sí. yo no lo sabía, quiero preguntarte si esa relación estaba presente cuando vos nombraste el cuento, si tiene que ver con un homenaje, con algo, o si simplemente es azar.
No, es azar. Yo me enteré después de ese cuento de Silvino Campo, que es más, todavía ni lo leí. En realidad, el nombre del cuento, Los días de noche, que da nombre al libro, tiene que ver con un pasaje del día a la noche, que bueno, que está en el breve audio que hizo Gerardo Montoya, respecto de cuando dejamos de salir de día, dejamos de salir, habitar los mediodías de la ciudad, deshabitar el río y empezamos a ser noctámbulos. Ese pasaje a ser noctámbulos en cierto momento de la militancia es que nuestros días transcurrían a la noche. Bueno, nos acostábamos a la madrugada, bueno, toda ese momento histórico y personal que aparece en ese cuento. Y después me enteré del cuento de Silvina Ocampo, que todavía no lo leí. Me encanta Silvina Sí, Ocampo. debe estar en una edición, yo tampoco lo encontré en los libros de cuentos que tengo de ella, en La Furia, en algunos que sí tengo, pero es un libro que debe ser difícil de ubicar porque es bastante primario, de los primeros que ella escribe, de las primeras antologías de cuentos que salen, y no sé si está tan fácilmente ubicable, así que vamos a tener que investigar un poco. Pero bueno, ahora me quedo con más ganas de leerlo. Contanos un poco de esa etapa tuya. Vivías en Rosario, según entiendo, en Sí. esos primeros años de la dictadura y donde también un poco tiene que ver con el paso a la adultez, me parece, ¿no? Porque es del niño o del adolescente al adulto que empieza a curtir la noche, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa etapa para vos? ¿En qué sentido te marcó tanto para que después vuelvas y escribas sobre eso? Bueno, hay una cosa que es lo que yo quería contarte al principio, de cómo se me arma a mí un poco el procedimiento, la estructura de cómo se me arma un cuento, que es medio espontáneo, no medio, es totalmente espontáneo, o sea, nunca pensé en cómo se arma. Yo primero voy escribiendo sobre algo que puede ser algo del pasado o alguna situación presente o de escribir algo, digamos, como una necesidad de escribir, y es como un tiempo que me lleva a eso. Y hay un momento segundo que yo nunca sé cuándo ocurre, porque puede ser en cualquier momento, donde algo me precipita respecto del final, respecto de cómo se resuelve el cuento, aunque no resuelva nada, aunque el final sea abierto, pero hay como un viraje que puede Mm, ser hacia atrás en el tiempo o hacia adelante, no importa hacia dónde. Ese viraje se produce en un momento que yo ni siquiera lo puedo anticipar. Mira, me acordaba esta tarde que uno de los cuentos que se llama Los Mirlos, que está situado en la dictadura y que tiene que ver con esa experiencia, yo empecé a escribir sobre los mirlos porque son pájaros que me encantan y además los veía en el Parque Centenario, los veía en la ruta, cuando viajaba, los veía, bueno, en distintos lugares y empecé a escribir sobre los mirlos hasta que, bueno, tengo un sueño que tiene que ver con aquel mirlo que está en el cuento, y entonces cuando me desperté escribí la segunda parte. El cuento tiene como dos momentos, fue como un viraje que me llevó hacia atrás, hacia ese ujú. momento. Pero tu pregunta era cómo viví esos años. Bueno, sí, lo que pasa es que la militancia tan temprana, yo empecé a militar a los 13 años, en el año 73. Esa militancia tan temprana iba tan pegado a cuestiones subjetivas que se van produciendo en la adolescencia, en la pubertad, en el pasaje a la adultez, que era muy difícil despegar la experiencia militante de lo que era la experiencia de la vida, bueno, de las distintas cosas que van pasando. ¿Qué te lleva a los 13 años a decidirte a militar? O sea, ¿tenías algún familiar, algún amigo? ¿Tenés registro de qué es lo que porque Bueno, mi es una familia edad temprana. es muy temprano. Mi familia es prácticamente toda militante. Era porque, bueno, mi papá falleció hace muchos años, era militante militaba junto con Agustín Tosco, estuvo en el Cordobazo, bueno, mi viejo estuvo preso.
eso por un lado. Por otro lado, mi tío materno, el hermano de mi mamá, también era militante del PCR en ese momento, o sea que en mi familia se hablaba de política todo el tiempo, era un clima casi naturalizado totalmente para mí. Y además fui a dos escuelas, tanto la primaria como la secundaria, que estaban profundamente politizadas ambas, porque, bueno, mis viejos me mandaron a esas escuelas de Rosario, la integral de Fisherton en la primaria y la Vigil en la secundaria, que además era editorial, era universidad popular, era colegio primario y secundario. En la editorial Vigil editó, por ejemplo, Juan L. Ortiz, editó sus primeros libros Saer, o sea, era, bueno, como una Claro. institución que cuando digamos, la intervienen los militares, lo primero que hacen es quemar una cantidad inmensa de libros en la esquina, en Alem y Gaboto, una de las Me acuerdo quemas que de hablamos libros. de esto. Sí. Así que bueno, para mí era completamente natural a los 13 años empezar a Y vos militar. presenciaste esa quema de libros. No, no porque yo me vine antes, o sea, la intervención fue en el año, creo que fue en febrero del 77, y yo vengo a Buenos Aires en octubre del 77, que justamente en el cuento Los días de noche está narrado el momento en que yo llego a Llegar Buenos a Aires. Buenos Aires, claro. Sí. ¿Y qué años, no? Para hacer justo el ingreso a la universidad, que, Sí, que es eh, picantito. claro, yo cuando llegué tuve que hacer el quinto año de la secundaria, lo tuve que hacer de vuelta acá, porque me Wow. fui en octubre. Yo no podía decir de dónde venía ni por qué estaba haciendo el quinto año, yo no podía hablar, digamos. Entonces me pasé ¿Por ese qué? año porque, bueno, ¿Por qué tuviste que hacer de vuelta quinto año, digo? porque me fui en octubre, no finalicé este quinto año. Llegaste, empezaste como decirlo al año siguiente. Exacto, yo llegué el 10 de Bien. octubre de 1977 a Buenos Aires. Y entonces en el Medio, 78 contá cómo había fueron las que circunstancias de ese pasaje de Rosario a Buenos Aires, porque sí, hubo ahí también algo sí, que es en el esa cuento. decisión, no solo me vine a estudiar. Claro, bueno, cada vez nos iban cercando, digamos que se iban llevando presos a distintos amigos cada vez más cercanos, hasta que se llevan a dos amigas que son muy amigas mías a Coordinación Federal, ahí en Rosario. Y entonces, me, en ese momento me tuve que ir así, improvisadamente, armé un bolso y bueno, mi tío me llevó hasta la ruta y ahí tomé el micro hacia Buenos Aires. Acá vivía mi papá, pero mi papá también estaba militando y también estaba perseguido, y era bastante inseguro vivir con él, así que estuve viviendo en distintos lugares, fue como un momento bastante heavy. Difícil. Sí, sí, difícil. Y encima Eh, elegiste una carrera universitaria que tampoco era de las más este, tranquilas, como que la Facultad de Psicología tuvo un rol activo, ¿no? bueno, En, yo en realidad en ingresé esa época. en el año 81 a psicología, porque, digamos, en el 80, perdón, hice un año de ingeniería. Una cosa ¿Qué tiene rarísima. que ver Muy loco. Sí, para porque despistar? no, es que mi viejo era ingeniero y entonces, bueno, algo del deseo paterno ahí, Jugó. después de que mi viejo se murió, entonces me anoté en psicología. Mientras él vivía, yo estudiaba ingeniería. Nunca se Qué enteró que elegí loco, otra cosa. Sí. mirá vos. Así que bueno, sí, entré en el año 81, así que hubo 2 años, 81, 82, que todavía estaba la dictadura, y ya en el 83 empezaron a entrar las cátedras que iban entrando por concurso, no eran las cátedras que estaban, digamos, de la dictadura. Así que hice como mitad y mitad, porque ya del Claro. 83 al 87 que me recibí, bueno, ahí ya había cátedras concursadas, bueno.
ya fueron los últimos años, fueron distintos, ya estaba Alfonsín, fue década del 80, sí. Claro. Ahora, volviendo a ese relato escolar donde una amiga y la otra, una sorprende a la otra con una especie de ritual donde mezclas lo religioso con lo pagano, eh, que se puede leer también como una cuestión de iniciación. Eh, Eso es en Rosario, está situado En la en escuela Rosario, primaria, eso sí. en la escuela primaria, y hay algo como ya de posición subjetiva rebelde, como, ¿no? Eh, de unas pibas que están tomando distancia de lo que les dicen y armando su propio relato de algunas cosas. Eh, Usemos esa base de ese cuento para hablar un poco sobre cómo es tu relación con el recuerdo, la memoria. A mí me gusta mucho algo que siempre hace Mario Lebrero, el narrador uruguayo, de pensar la tergiversación que aparece en la memoria como elemento donde uno interviene en el sentido que uno quiere. Digo esto pensando también que sos psicoanalista, ¿no? Que uno tiene un trabajo con el recuerdo, ¿no? Desde el psicoanálisis aparece mucho, no sé, elementos, interpretaciones de esos elementos. Este, Hay algo que a mí me llama la atención de ese cuento que es, o que me hace pensar en algo que a mí me interesa, que es qué historia me cuento yo a mí misma de mi historia, ¿no? Porque Claro. habría muchos relatos posibles de la historia de cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando uno habla de sí mismo, elige, y en una narración en primera persona uno elige contar algo. Entonces, nada, quería que conversemos un poco sobre eso, sobre no, tus pensamientos en relación a la memoria y la ficción, si existe la posibilidad de narrar, ¿no? Sí, yo Este, creo, por lo menos lo que me pasa a mí, hablo de mi propia experiencia. Igual hay cosas que fui encontrando en Piglia, de algunas cosas que yo iba pensando, es que se escribe siempre en el presente. Entonces, el modo de enlazar un recuerdo nunca es un modo realista en un sentido punto por punto, siempre hay una suerte de traición al recuerdo, en el sentido de que el recuerdo aparece, digamos, a través de algún signo. En el caso del cuento de los mirlos, es claro, primero me aparecieron los mirlos en el parque y después algo conectó, mm, bueno, en el medio, entre una parte del cuento y la otra, hubo un sueño donde mm, me apareció ese mirlo. Y en otro cuento que fue La vida en el parque, que también comienza en el presente y después va hacia atrás, hacia un recuerdo infantil, yo nunca tengo decidido de antemano cómo va a seguir. Yo empecé hablando del parque y un día, volviendo de una guardia, una guardia, yo venía dolorida en un taxi, o sea, ahí lo conecté con la segunda parte del cuento, que es un recuerdo infantil. Entonces, apenas llegué de la guardia, dolorida y todo como estaba, me senté en la computadora y escribí la segunda parte. O sea que nunca sé en qué momento se produce esa conexión. Y esa conexión además no es una conexión en un sentido realista, sino que por algún rasgo está conectado eso, ¿no? ujú. O Eh, sea, para vos es necesario como la intervención del recuerdo ese que viene así como de forma intempestiva y se impone, y ahí porque además las dos veces cuando contaste el sueño y ahora haces lo mismo, como decís, frené todo, me levanté de la cama y escribí, bajé del auto dolorida y paré todo y escribí como ese registro de está viniendo como algo. ¿Crees en la sí, inspiración o es algo sí. del recuerdo? Bueno, yo no sabría cómo llamarlo. A mí me parece que es el modo en que acciona el recuerdo, ¿no?
pero sobre todo eso en algo que tiene que ver con la resolución del cuento, a mí se me arma algo así como, era esto, venía de acá, ¿no? Como cuando uno Por eso está, yo estaba escribiendo sobre los mirlos. claro. En esa parte sí se emparenta al trabajo de análisis, al trabajo analítico, donde uno va hablando de cosas y dice, pero, ¿no? Se detiene en una palabra o en un modo de decir o en una frase y ahí surge la conexión. En ese aspecto se conecta mucho con el Claro, trabajo analítico. claro. Y Sí, bueno, porque, no, perdón, hay una cosa que quiero decir que me pareció a mí como un pasaje muy fuerte que hice de cómo venía escribiendo antes a cómo escribo ahora, eh, que es el tema de poder aprender a leerme, ¿no? Bueno, en cuanto a las correcciones, todo lo que tiene que ver con frases que están de más explicativas, o bueno, cualquier tipo de corrección que uno pueda hacer y el poder leerse a dónde hay algo de la subjetivación, dónde está lo propio, hacia dónde va el cuento, que tengo que decirlo que eso lo aprendí claramente con Hernán Lucas, porque la participación de él en mi proceso de escritura fue y sigue siendo muy, muy contá un importante. poquito de Hernán, quién es, presentalo un poco para los que están escuchando esta conversación pública Bueno, privada. sí, bueno, Hernán es el dueño de la librería Aquilea, que es una librería mítica, como dijiste vos una vez, una librería Ujú. fantástica, mágica, que es como si se abrieran distintos pliegues, ¿no? No, no es solo una librería. De Eh, viejo, eh, una librería de viejo, como le dicen, de libros sí, usados y nuevos, pero ahí están todos los de queja también, pero sobre todo sí, libros usados, ¿no? libros Hernán usados y tiene muy, como un buen ojo para encontrar, y aparte avisa, ¿no? Compré una biblioteca de alguien y es toda sobre ingeniería, psicoanálisis, y medicina, y aparecen aparecen joyitas ahí ahí, cosas sí, increíbles, ¿no? increíbles, joyitas que yo he comprado ahí que no se encuentran en ningún lado. Bueno, bueno, además de eso, es un escritor muy conocido y, digamos, poeta también, sus poesías son maravillosas, no solo la prosa, sino también sus poesías. Y realmente, digamos, el trabajo sobre mi propia escritura y digamos, el hecho que, digamos, siempre esto lo hablamos con Hernán, un punto fuerte del taller de escritura es poder aprender a leerse, ¿no? Es como leerse uno como si fuera otro, no el texto que uno tiene en la cabeza, sino poder leerse. Mm. Y yo realmente, digamos, el proceso fue impresionante, porque a mí me pasaba, por ejemplo, había llevado un cuento que más o menos estaba empezado, trabajado para trabajar ese día en el taller. Trabajábamos sobre ese cuento, hablábamos cosas que tenían que ver con el cuento, y cuando yo me volvía para mi casa, tipo como Mm. cuando volvía de la guardia, me iban cayendo como fichas. Yo decía, es esto, es esto. Entonces al volver me seguí escribiendo, ¿no? Era como muy, como una cosa que Estimulante la, motorizaba mucho. Sí, motorizaba mucho las conexiones entre una cosa y otra. No era solo como, bueno, un taller de corrección en cuanto a esto claro, podría ser escrito de de mejor estilo, claro. manera, que bueno, que eso está también y es importante, es un aspecto que no es menor, pero digo, no es solo eso, al menos mi experiencia en el taller con Hernán, ¿no? Yo coincido mucho con eso que decís de aprender a leerse, ¿no? Como creo que el ejercicio de taller, cuando uno socializa un poco el material que está escribiendo, como para ir viendo qué hay ahí, ¿no? Porque escribir, qué sé yo, podemos sentarnos y escribir todos, pero es como un trabajo de pesca, ¿no? De ir a ver qué es lo que hay en este mar de palabras que yo tiré acá. Yo en el taller, con la gente que se acerca, me doy cuenta que finalmente lo que hacemos es eso, pero mira, acá aparecen bichos,
acá aparecen bichos, quizá vos estás, ¿no? Como encontrar qué es eso que está uniendo todos los relatos o que se repite como huella, ¿no? Sí. Como un trabajo entre la semiótica, la lingüística, el psicoanálisis. Pero es interesante cuando aparece eso, ¿no? Porque relatos hay millones. El tema es como esa columna vertebral que va como de algún modo uniendo todos esos relatos, capítulos, ¿no? Es como si en el fondo uno se preguntara qué es lo que está escribiendo esta persona y Ujú. ayudarla a tirar de esa piola que por ahí, como decías vos antes con lo del relato, del recuerdo que aparece. Ah, Sí. yo estaba escribiendo por esto, ¿no? Como que eso es interesante también de pensar. Bastante Claro. lebreriano todo lo que estamos diciendo. Muy lebreriano, muy, muy. De hecho, trabajamos un texto de Lebrero muy conocido bueno, que trabaja aspectos de la escritura, donde él dice, bueno, donde hay repetición de palabras, una de las cosas que me acuerdo, donde hay repetición de palabras, no es simplemente sacar una palabra y poner otra, sino rearmar toda la frase, ¿no? Como es maravilloso ese libro del Lebrero, las indicaciones que da respecto de la estructura. ¿Cuál decís? eh, ¿Irrupciones? ¿Las irrupciones? No. no, ¿De cuál Irrupciones hablas? también es buenísimo. No me acuerdo el título, pero es como una especie de reportaje que le van haciendo, donde Ajá. él va dando muchas indicaciones que tienen que ver con el tema de cómo se produce una imagen, con esto, bueno, de la repetición de palabras, bueno, una cantidad de cosas. Pero tengo que decir que, digamos, que esas conexiones que, digamos, llevan a cuál es la dirección del relato, que a mí al menos se me arma siempre después. Yo empiezo a escribir y no sé a dónde voy a parar. Después, cuando Mm. llego a ese lugar a donde voy a parar, me doy cuenta que eso en realidad estaba de antemano, pero no de manera consciente. Es como si fuera un procedimiento parecido al del análisis, ¿no? Es como algo que va apareciendo en la medida en que la escritura avanza, pero uno avanza sin saber muy bien a dónde. No es que yo tengo en la cabeza una historia y entonces la voy a plasmar. Esa Ujú. historia, por eso digo que siempre se escribe en el presente, porque mi militancia fue a partir del año 73, pero yo estaba escribiendo esto en el 2018. Entonces, el modo de leer eso del año 73 ya es otra cosa. Sí, es Y otra las cabeza. Sí, y las conexiones que me llevaron ahí, porque no es que yo me senté un día y dije, voy a escribir sobre la militancia, sino que eso fue apareciendo, se ve que eran marcas que estaban ahí para ser leídas, para ser escritas, Ujú. y aparecieron. Pero bueno, el libro tiene buena parte de eso, pero no es solo eso, porque los primeros cuentos tienen que ver más bien con una experiencia amorosa que está ligada, digamos, bueno, digamos, ciertos viajes al sur. Y bueno, y está más bien alrededor de esa experiencia del amor y de algunos lugares desde donde leerse subjetivamente en el amor, ¿no? Porque siempre es una lectura a posteriori. Mientras uno está en medio de la historia, es muy difícil escribirla. Siempre Ujú. después. Y, Y y el libro está dedicado a los amigos de la infancia, estaba releyendo recién, y a Nicolás. ¿Tiene que ver con el amor? Nicolás Qué pregunta indiscreta. Nicolás tiene que ver con el amor, pero no con el amor en un plano de pareja ni erótico, tiene que ver con un amor de hermandad, porque Nicolás es mi hermano por elección, digamos. ¿Qué es eso? Eh, ¿Cómo se tiene un hermano por elección? no sé, pero un día nos dimos cuenta que éramos hermanos. Hasta tenemos un mito del origen que construimos, de cómo Ah, me empezó esa muero. hermandad y todo, sí, sí. Bueno, yo como soy hija única, creo que lo dije al comienzo, me parece que durante toda mi vida fui construyendo hermandades, porque también algunos cuentos que están ligados a la escuela primaria,
por eso está dedicado a mis amigos de la infancia también. Bueno, en la escuela primaria, en la secundaria, en la facultad, ahora mismo, todo el tiempo hay como un trabajo de intentar construir hermandades, eso que no tuve, que fueron, pero no, en cuanto al amor que aparece en los primeros cuentos, el nombre que lleva en la ficción es Estanislao, que no es el nombre real, pero bueno, pero que tiene que ver con un amor del sur de la Patagonia, sí. Bien. ¿Vos crees que la escritura es una deriva o es un camino de la cura? ¿Tiene que ver con, con el psicoanálisis en ese sentido? ¿O o lo interpretás como algo totalmente distinto, como una práctica que ejercés porque tenés la posibilidad de hacerlo? ¿Es un camino de la cura? Mira, yo creo en términos generales que todo análisis es una escritura, de alguna manera el sujeto reescribe su historia en un análisis, se historiza, en principio se historiza, como dice Lacan en el Seminario 1, hay una historización del sujeto y se escribe, hay una escritura en el análisis. Ahora, de ahí a la escritura literaria me parece que hay como un salto, como un camino, y bueno, no todos los que se analizan escriben Pueden escribir. ni tienen una relación fuerte con la literatura, por ahí la escritura va a parar a otros lugares de su vida. Es una escritura en términos simbólicos, pero que no necesariamente va a parar a que, bueno, a Ujú. que se dediquen a escribir o que tengan un gran amor por la literatura. Sí que es una escritura y una historización del sujeto, eso seguramente, en un Claro. análisis que se llevó a cabo, ¿no? Que se desarrolló bien. Pero no necesariamente eso va a parar a una escritura literaria, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Quedan unos minutitos para ir cerrando, para ir arribando y me gustaría hablar de lo que viene, de lo que estés, de esos cuentos que dijiste que estabas produciendo ahora en cuarentena. Veo que el tiempo en tu casa como, en lugar de pesarte, lo estás como, si bien extrañas algunas cosas, lo estás como aprovechando para producir y eso me parece algo valioso porque, bueno, habla de un nivel de concentración que no todo el mundo tiene. Eh, y nada, quería que nos cuentes un poco si es ficción lo que estás escribiendo, si es más actual, si tiene que ver con tu pasado, si es en Es primera ficción. persona o son personajes extraños que construiste. En qué andás? ¿En qué ando? ¿En qué ando? Sí, es ficción. Son cuentos muy diversos unos de otros. Algunos están escritos en primera persona, pero con una voz distinta. Ya no es mi voz, es una voz, bueno, sí, tiene que ver conmigo, obviamente, pero bueno, pero son voces diversas que están apareciendo. Otros no están escritos en primera persona. Hay como una diversidad. Son bastante distintos a los días de noche, en verdad no tienen prácticamente nada que ver, pero hay uno en particular que es el más largo, que es una ficcionalización sobre un relato, una ficcionalización sobre un historial de un paciente de Freud, sobre el hombre de los lobos, que se llamaba Ah, Sergei, yo le digo Sergei, pero es ser gay. bueno, pero es Sergei, que era el paciente ruso de Freud. Entonces, yo trabajé el historial freudiano, una autobiografía que él escribe y un reportaje que le hacen a él a los 87 años, Ser más gay. algunas cuestiones, a Sergei, Ah, pero más algunas cuestiones que a mí me iban pasando porque yo di varias clases, di seminarios, talleres sobre el hombre de los lobos, entonces voy intercalando con algo que a mí me iba pasando mientras daba las clases y la línea que tomé además fueron cuáles eran las lecturas de Sergei, o sea, cuál era su relación a la literatura, que leía, bueno, mucho a Mikhail Lermontov, que es como el autor principal, leía a Pushkin.
Entonces trabajé mucho todos esos autores, me fui por el camino de ese largo poema El demonio de Mijail Lermontov, que era una lectura preferida del Hombre de los Lobos. Así Mm. que ese es el relato más largo, que se va a llamar por ahora Los papeles de Sergei. Y después los otros cuentos son bastante diversos. Sí, Pero bueno, estás ahí, o sea, hay una síntesis entre literatura y psicoanálisis. Por lo menos ahora aparece de una forma como más explícita, me parece, en esto que contás de los papeles de ser gay, ¿no? sí, sí, porque además, digamos, el modo en que se me fue articulando todo el tema de ir por las lecturas de Sergei, de sus lecturas literarias, fue, digamos, algo que yo iba incluyendo en mis clases. Yo estaba dando clases sobre el Claro. hombre de los lobos. Entonces se me fue armando esa construcción del personaje mientras estaba dando clases. Y bueno, todas las notas de ese momento las tomé y las, bueno, junto con Hernán, digamos que me ayudó muchísimo, las encauzamos hacia un relato ficcional con algunas cosas tomadas literalmente también del historial freudiano. Freud aparece como un Claro. personaje en el relato. Sí. ¿Leíste a Irving Yalom? Que escribe No, un no. poco, está bueno porque escribe un poco, también sus personajes son Brouwer, Freud, y ficcionaliza, es como una especie de ficción histórica libre, digamos. Está bueno, es interesante. Creo que se llama El día que Nietzsche lloró, uno de los que leí. Ah, sí, Eh, sí, sí. sí, hicieron la obra de teatro también en Andamio 90 hace unos años. Muy interesante. El camino, digo, ¿no? También para pensar la literatura de uno y los cruces, porque, bueno, no es menor a qué uno se dedica y cómo va sintetizando las pasiones, los deseos y eso a lo que uno se dedica, que bueno, en algún lugar todo se une, ¿no? Hay Sí, una especie de punto de llegada, de síntesis, ¿no? Y me parece que vos en esta búsqueda ahora con lo nuevo que estás escribiendo, también con lo anterior, pero me parece que te vas acercando como a ese mix entre, bueno, todo esto que yo sé, o de lo que estudié, o de lo que me nutrí, cómo lo llevo a las pasiones literarias que tengo desde siempre, porque claro. dijiste que de los 8 años escribías, Mm. así que no Unas es poesías poco. horribles que ¿Qué hiciste con tus poesías horribles? Que no creo, pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Existen? nada, ¿Hay un no, lugar donde estén? no, conservé solo una que escribí ya era un poco más grande, que escribí a los 12, que fue la primera vez que me enamoré, una poesía larga que le escribí a un amor que yo tenía a los 12 años. Es la única que conservé, las demás las tiré porque no, no me reconocía en esas. Y en esa larga tampoco mucho, pero era como un testimonio de, bueno, primer amor. De ese amor, claro, Ese algo amor, que quedó por escrito. Qué bien. algo que quedó Bueno, por escrito. un placer charlar con vos, un placer también haber editado Los días de noche, tenerlo en nuestro catálogo, que no es Muchas algo gracias. menor, para nosotros es muy importante la selección de los materiales que queremos que formen parte de ese catálogo, porque uno también en lo que edita, en lo que publica, está haciendo un recorte de todo lo que existe, digamos, y de todo lo que llega y se acerca. Entonces, para nosotros es muy importante ese rescate de esos materiales, este universo de lo literario y el psicoanálisis como un universo habitable y que nos gusta que esté, y bueno, y vos también, ¿no? Vos como autora, que hoy es el día del escritor y también También, aprovechamos para saludarte eh, y festejarte.
festejarte Bueno, esta decisión tan personal de animarse a dar el paso, escribir y publicar, ¿no? Salir de, de la inquietud literaria y pasar a la acción literaria, ¿no? Que me parece que no es poco. Así que te dejo las últimas palabras para que cierres vos. Tenés un montón de personas queridas ahí escuchándote. bueno, Eh, lo que bueno, quieras. muchas gracias, Leti, muchas gracias a Queja también, por, bueno, por apostar a este libro. Y una cosa que quiero decir también es que fue muy, muy lindo, muy enriquecedor todo el proceso de edición, que lo disfruté un montón, en ese diálogo que íbamos teniendo en el Google Drive, que era, la verdad que era fantástico, y me ayudó muchísimo, a pensar cosas, a repensar cosas. Y bueno, y muchas gracias a todos los que están ahí, que yo no veo quiénes están, pero bueno, muchas gracias por estar un sábado a la noche, a esta hora, escuchando. Y bueno, estoy ahora trabajando en relatos nuevos. Por supuesto que, bueno, el contexto no es un contexto, digamos, no es de lo mejor, todo lo que está pasando acerca de la pandemia, pero sí, como vos decías, el tema de poder usar el tiempo en términos productivos, porque además no hay otra posibilidad. Mm, Este, está ¿Qué bien. otra Hay cosa que se me vivir, no nos queda otra que habitar el espacio en casa y vivirlo y bueno, escribir, que para eso estamos. Bueno, los días de noche se consigue todavía en algunas librerías de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario. Eh, en nuestro arcón de los libros de queja personales de acá de la editorial en mi casa ya no quedan, porque bueno, en el barrio se vendió más rápido. El miércoles vamos a sacar, me dicen acá, por la cucaracha, eh, estamos consiguiendo un remanente que nos va a pasar la distribuidora. Estamos pidiendo a las librerías que nos pasen el remanente para poder tener en casa, por si nos piden, así que saben que también a partir del miércoles lo pueden conseguir vía inbox, mail, WhatsApp, todas las redes sociales que quieran, de Queja Ediciones, o de Nazareno, de Gerardo, mía, pero todavía pueden conseguirlo en librerías. Así que nada, ahí está disponible el libro, quedan poquitos ejemplares, aprovechenlos porque deben ser unos 20 en total que quedan, ¿eh? Así agotamos la primera edición de Los Días de Noche. Gracias, Julia. Beso Gracias a grande. Seguí ustedes. disfrutando el fin de Chao. semana. Y gracias a Igualmente, todos un los que se beso. conectaron. Besos a todos. Chau, chau. Chao, chao.